todos los hospitales es conocido que se realizan sesiones anatomoclínicas en donde se revisan pacientes con problemas complicados, con problemas poco frecuentes y aún así para evidenciar errores diagnósticos o defectos en la atención. Pues sí, pero ahí el detalle es que esos hospitales precisamente tienen todos los recursos, desde personas preparadas en diferentes áreas, laboratorio, rayos X, resonancia, que te da otro punto de atención y enfoque. A lo mejor lo que tratan de aprovechar es de que el paciente está estudiado. Aparte del abordaje clínico que hace el médico, están todos los auxiliares de diagnóstico y los resultados que permiten que al final de la sesión se le comparta al auditorio un resultado definitivo, cosa que solamente se ve en los hospitales. En la medicina de primer contacto jamás se va a ver eso, ¿eh? Pues sí, porque a nosotros cuando estamos en un hospital vemos ese cúmulo y es muy interesante ver el cúmulo de información que se junta con cada paciente, de los estudios, tomografías, estudios sofisticados, pero en la consulta del centro de salud, la consulta del servicio social es totalmente diferente. Pues lo básico ya sabes, lo que es la clínica, exploración, auscultación, interrogatorio dirigido y tener ese sentimiento que vas a adquirir. La diferencia también estriba en que si vas a una sesión de hospital y la presenta el servicio de onco, es un tumor. Si la presenta pediatría, es una enfermedad de niños, ¿no? Y en la consulta del médico general llega una señora ojerosa en mal estado físico abrazando un niño. Inmediatamente tu razonamiento se quiere enfocar a la señora y el que va enfermo es el niño. Y acá no, acá ya hay una cierta selección del paciente y es más fácil que los asistentes puedan tener un diagnóstico más cercano, cosa que en la medicina general en el primer contacto no se tiene. Sí, y está la parte del azar. Cuando se abre la puerta de un consultorio de médico general, ¿qué paciente va a acudir? ¿Es un paciente con un problema infeccioso, un problema hematológico, un problema reumático? ¿O va a pedir un resumen médico? ¿O está con una ganancia secundaria porque no quiere trabajar, tiene incapacidad? Son un sinfín de actividades. Sí, muchos factores que van a influir y aquí pues lo que quisiéramos es que el resultado fuera mejor. ¿Y cómo mejorarlo? Pues pienso yo que estos conocimientos que estamos adquiriendo pues van con esa finalidad. Si en las sesiones se mencionaran los casos de presentación típica, casos de comunes, enfermedades comunes de presentación típica, sería para que los chicos de formación a nivel preclínico, a nivel pudieran aprender los cuadros típicos. Pero también es interesante que dentro de los cuadros de enfermedades comunes hay presentaciones atípicas o enfermedades de poca frecuencia que tienen un cuadro típico. Creo que ese sería para mí el valor que pueden tener las sesiones hospitalarias, ¿no? Las variantes que pueden Las variantes del cuadro clásico de enfermedad frecuente o que se familiaricen con los cuadros típicos de las enfermedades de baja frecuencia. No los sorprendan después en otra parte, ¿no? Sí, hay un detalle también con las sesiones anatomoclínicas que juntan una gran cantidad de información, pero que la consulta de primer contacto en el primer nivel de atención no se puede y tampoco se debe de solicitar todo ese servicio, pedirle todo el paquete de laboratorios o de rayos X para el paciente en la primera vez es impráctico. Además de que muy caro, genera desconfianza y probablemente estemos enfrentando una enfermedad de presentación simple y ya lo atiborramos de estudios diagnósticos. Sí, porque en muchos de estos resúmenes hay exámenes que no aportaron nada al diagnóstico, que incluso el resultado de algunos de estos estudios hicieron que el diagnóstico inicial se cambiara por otro. Entonces es una suma de recursos, algunos bien dirigidos con resultado esperado, pero otros no siempre. Y lo que tú dices, si le pides al paciente en la consulta privada, en la consulta de primer contacto, en un lugar en donde no hay acceso a todo esto, o causas frustración e inseguridad en el paciente,
o lo obligas a que recurra a una ciudad y gaste un poco más de lo necesario. Creo que definitivamente es la clínica lo que debe de orientar, y en forma secundaria algún examen que te pueda apoyar. Sí, la consulta de primer contacto definitivamente que es el lado opuesto a lo que vemos en las sesiones anatomoclínicas. Es un escenario totalmente diferente y que prácticamente todos nos enfrentamos, ya sea como médicos, pero también como pacientes. Hemos estado en esta posición en donde debe de prevalecer el juicio clínico del médico antes que los estudios paraclínicos. Sí, me decía una persona, el órgano que no te puede faltar para cuando vayas a ver a esta persona es tu cerebro, o sea, tener esa capacidad de pensar. Sí. Desgraciadamente, la tecnología ha hecho que la práctica clínica se esté dejando en lo clásico un poquito de lado, porque es más rápido y seguro pedir una tomografía de tórax si tú ya no tienes la habilidad auscultatoria que tenían los médicos de hace 40 años. Entonces, los procesos de la clínica clásica que no se conocieron cuando eras estudiante, no los puedes aplicar en la consulta. Y te da más tranquilidad que te interprete un estudio un experto en imagen o un experto en patología. Suple las carencias de formación algunas veces. Sí, y hay una referencia de Gregorio Marañón, un endocrinólogo español, que le preguntaron cuál era uno de los inventos más determinantes en la clínica moderna. Y él decía que la silla, porque es el acercamiento con el paciente. Indudable.